Daf Tzadik Zayin Amud Bet. Tzadik Zayin Amud Bet. Lishna Aharina. Son 2, 4, 6, 8, 10, 11 renglones de arriba para abajo. Últimas 3 palabras. Habíamos visto el día de ayer una halajá que enseñó, una regla, mejor dicho, que enseñó Shemuel. Nos dijo, toda situación en que de tratarse de Korban Hatat nosotros lo deberíamos matar, entonces de tratarse de esa misma situación en el Korban Pesach, lo hacemos Shelamim. Y toda situación en que al Korban Hatat lo hubiésemos mandado a pastorear, también al Korban Pesach lo mandamos a pastorear. En base a esa regla que nos dijo Shemuel, la Gemara salió a la investigación de cuáles serían esas situaciones. Y después de muchas idas y vueltas y preguntas, la Gemara llegó a decir que Shemuel sostenía como el Bishimon y que él solamente se refirió no al caso, ¿está bien?, de que se había extraviado el Korban Hatat, sino al caso en que murió, etc. La Gemara dice ahora Lishna Harina, una segunda versión a la última pregunta. La última pregunta era que aparentemente nosotros no habíamos encontrado que sea la misma halajá. El caso que encontramos en el Korban Hatat, que deberíamos mandarlo a pastorear, en el Korban Pesach figuraba que terminaba siendo Shelamim. Ahí la Gemara cuestionó, entonces, ¿cuál es la situación? El viernes, ayer vimos una respuesta, hoy la Gemara va a darnos una segunda versión de este desenlace. Y dice así, Lishna Aharina, una segunda versión de cómo fueron dichos estos dinim. Ve'ilu bePesach, en cambio, a diferencia de lo que pasaba con el Korban Hatat, esa misma situación planteada en el Korban Pesach, Eja de Abad, si se nos extravió el Korban Pesach, Benimtza Ahar Hatzot, lo encontramos el mismo 14 de Nisan, pero pasado Hatzot, luego del mediodía, es decir, una vez que ya llegó el horario de obligación del Korban Pesach, Kodem Shehita, y lo encontramos antes, ¿sí?, de la Shehita, es decir, llegó el horario del Korban Pesach, todavía no lo hicimos al Korban Pesach, y ahí nosotros encontramos al Korban Pesach original. Ya teníamos separado otro, porque vimos que aparentemente no nos quedaba otra alternativa, y ahí apareció el Korban Pesach original. En esa situación, nosotros estudiamos el Korban Shelamim, que lo vamos a hacer Korban Shelamim. Yo hago como Korban Pesach al nuevo que puse para reemplazarlo, y el original que ya lo encontré, lo utilizo para Korban Shelamim. Entonces, nosotros vemos que si bien en esa situación, en el Korban Hatat, si yo lo encontraba, se me extravió el Korban Hatat, separé otro, antes de hacerle Shehita, encontré al original. Por lo tanto, en el momento de la Shehita, tengo los dos Korbanot delante mío. El diné es que elegíamos cuál hacer y al otro lo mandábamos a pastorear. Y aquí vemos que esa misma situación en un Korban Pesach, tengo los dos para poder hacer Shehita de Korban Pesach. Hago uno Korban Pesach y al segundo lo hago Korban Shelamim. No lo mandé a pastorear. Entonces, ¿cómo Shemuel me está diciendo esa regla? Que similar al Korban Hatat, vamos a hacer con el Korban Pesach. Cuando aquí figura que con el Korban Pesach la halajá es distinta. Contesta la Gemara, Shemuel que Rabbá se virale. Shemuel en este sentido sostiene como Rabbá de amar Shehita Kavah, que lo que determina es la Shehita,
no el horario. Vimos ya anteriormente el mahlok entre Rabá y Rabbi Zerá. Si el factor determinante, lo que le hace recaer ya obligación de Korban Pesach y de no hacerlo, queda completamente, ¿sí?, prohibido de hacerlo como cualquier Korban. Si eso era el momento de la Shehitá o el horario de Hatzot que hace recaer la obligación de Korban Pesach. Si yo digo, dice la Gemara, que Shemuel sostiene como Rabá que la Shehitá es el factor determinante, por lo tanto, aquí, cuando yo encontré al Korban Pesach después de Hatzot, el después de Hatzot no implica para Shemuel absolutamente nada, ya que después de Hatzot no es lo que le hace recaer el din de Korban Pesach, sino es el momento de la Shehitá. Y para el momento de la Shehitá, sí yo tengo aquí los dos corderitos de Pesach. Por ese motivo es que nosotros lo vamos a descalificar, que no pueda ser utilizado. ¿Está bien? Para Korban Pesach. Dice la Gemara, perdón, vos querés decir que de acuerdo a Shemuel, el factor determinante es la Shehitá. Tengo una prueba que no es correcto. Vea, nosotros vimos el día de ayer que Rabbi Hanan no estuvo de acuerdo con la regla que planteó Shemuel. Y luego de que Shemuel haya expuesto su regla, Rabbi Hanan dijo, no existe ningún Korban Pesach que se lo haga Shelamim, en a Pesach Karev Shelamim, ningún Korban Pesach de no haberlo hecho Pesach se lo va a hacer como Shelamim, sino solo cuando lo recuperamos y lo volvimos a encontrar, una vez que ya le hicimos Shehitá de Korban Pesach al nuevo. ¿Abancó un Shehitá? No, pero de haberlo encontrado antes de la Shehitá, es decir, de acuerdo a Rabbi Hanan, si al momento de la Shehitá tenemos los dos corderitos, no existe que se lo pueda hacer Korban Shelamim. Alma, Shehitá Kaba, quiere decir que de acuerdo a Rabbi Hanan, el factor determinante es la Shehitá. Y eso quería decir que si yo, como dijimos recién, tengo a los dos presentes, los dos con nombre de Korban Pesach, y ahora debo hacer la Shehitá, entonces recae la obligación de Pesach sobre los dos. Haré, los dos están delante mío. Los dos tienen que luchar de Pesach y los dos son aptos para Pesach. Yo tengo ahora mi obligación de hacerlo. Elijo uno de los dos. El otro es considerado un Korban Pesach que yo de alguna manera lo rechacé y lo alejé con mis propias manos. Y dijimos, cuando uno de alguna manera, si se puede decir, traiciona al Korban Pesach, ese corderito queda completamente imposibilitado para poder ser utilizado como un Korban, incluso como Korban Shelamim. Así enseñó claramente Rabbi Hanan. Y si Rabbi Hanan vino a discutirle a Shemuel, no puede ser que Shemuel también sostenga que el factor determinante es la Shehitá, sino están diciendo Shemuel y Rabbi Hanan exactamente lo mismo. Mijlal, sino de acá nosotros deducimos y vemos de Shemuel Sabar Hatzot Kaba, que Shemuel sostiene que el horario de Hatzot es el factor determinante. Por lo tanto, el intento que acabamos de decir, que Ulay Shemuel sostenía que la Shehitá era lo que determinaba, no es posible decirlo. Entonces, nuevamente surge el interrogante. ¿Cuál fue la situación a la que se refirió Shemuel? Ela, Shemuel que Rebbi se virale. Si no, tenemos que decir que Shemuel sostiene como Rabbenu Akadosh, de amar a Budá Lemita Azla. Rebbi, vimos también en el día de ayer, enseñó todo Korban Hatat que se extravió, el din es que no se lo puede hacer más como ningún Korban, se lo encierra sin comida y que muera.
no se lo va a mandar a pastorear en absoluto. Por lo tanto, esta situación que estamos planteando no es la situación correcta, ya que en esa situación no se lo va a mandar a pastorear ni siquiera al Korban Hatat, porque Shemuel sostiene como Rebbe. Veja, Kol Abudim, le Rebbe Metin. Si es así, entonces nuevamente tengo un inconveniente. De acuerdo a Rebbe, cualquier Korban Hatat que se extravió, el din es que debe morir. Y si vos pusiste a la par Korban Hatat con Korban Pesach, y ahí dijiste que toda situación en la que el Hatat muere, al Pesach lo hacemos Shilamim, de Ilu Pesach, Eja de Abad, Kodem Hatot. En cambio, esa misma situación, Korban Pesach que se extravió antes del mediodía del 14 de Nisan, Benimza Kodem Hatot, y lo encontramos también antes del mediodía del 14 de Nisan, Roa, el din es que se lo manda a pastorear. Y de acuerdo a lo que enseñó Shemuel, se lo debería utilizar como Korban Shelamim. Entonces, nuevamente queda el interrogante. Contesta la Gemara: Kasabar Kodem Hatzot Lab Abudu. Kasabar Hatzot Kaba. Imagíname, Shemuel, te voy a decir que él sostiene. Si vos lo extraviaste antes de Hatzot, no se llama extraviado. Como vimos también el día de ayer, en la otra respuesta que dijo la Gemara, extraviado se lo va a llamar cuando en el momento que correspondía a hacerlo, no lo tenemos. Si se extravió antes de que recaiga el horario de obligación y lo encontramos también antes de que recaiga el horario de obligación, no es en absoluto considerado como animal extraviado, ya que al momento de la obligación siempre lo tuvimos con nosotros. Por lo tanto, si bien es verdad que de acuerdo a Rebbe, Korban Hatat que se extravió, el din es que lo matamos, y así deberíamos decir con respecto al Pesach que lo hacemos Shelamim. Aquí, lo que no lo hacemos Shelamim es perfectamente en regla, ya que cuando se extravió y se lo encontró antes de Hatot, no tiene din de extraviado, ya que nunca estuvo perdido en el momento de la obligación. Pero entonces, ¿por qué Roa? No entiendo. ¿Por qué Roa? ¿Por qué decimos que a este entonces lo dejan pastoreando? Si no es nada. Porque cuando llega el momento de la obligación ya tengo 2 corderitos con Kedushá de Pesach. Y no puedo hacer 2 corderitos de Pesach. Hago uno y el otro, indefectiblemente, lo voy a tener que mandar a pastorear. ¿Sí? Sí. Perfecto. Continuamos con una Mishnah más. La Mishnah nos habla ahora una nueva situación que se presentó con el Korban Pesach. Este hombre se paró para Korban Pesach, pero se paró aparentemente de manera incorrecta. Matimitim. Amafrish nekeva lefisho. Él separó una hembra para Korban Pesach. La Torah dijo, se tamim zahar ben shana y el ajem. La Torah dijo, tenemos que tomarlo, que sea macho, que esté dentro del año, que no tenga defectos, que sea íntegro y que pertenezca a los caprinos u ovinos. Este hombre faltó a los detalles que la Torah exigió y separó como Korban Pesach a una ovejita, o Zahar ben Sheteshanim, o separó en vez de un corderito a un carnero que ya es mayor de edad, ya entró en el 2º año de vida y que tampoco es apto para Korban Pesach. En ese caso, si bien al animal le recae Kedushá, ya que es un animal apto para Korbanón, es un animal íntegro, sin defectos de especies que existe hacerlas como Korban, le recae Kedushá a este animal, solo que evidentemente como Korban Pesach no lo voy a poder utilizar, ya que no cumple con sus requisitos. Por lo tanto,
el dinés, yir'e adeshe istaeb. Lo vamos a tener que mandar a pastorear hasta que se haga defectuoso y se le pueda hacer pidión para poder con su dinero utilizarlo como korban shelamim. Y el dinero que recibimos a cambio de él por su rescate, lo vamos a hacer como korban shelamim, como es el din de aquel korban Pesach, que no se lo hace para Pesach, que la Torah nos enseñó que pasa a ser shelamim. Similar a esto, Amafrish Pisho Umet, quien separó correctamente un corderito para Pesach o un chivito para Pesach, y lo aleno, el dueño que lo separó falleció antes de poder cumplir con la misa de Korban Pesach, lo yaviemnu beno aharab leshem Pesach, en la leshem shelamim. Por ahora vamos a hacer traducción literal, en la que vamos a ver un poquito más de detalle. Que su hijo no lo traiga como Korban Pesach, sino que lo haga como Korban Shelamim. Hasta aquí, traducción literal, podríamos decir, de nuestra Mishnah. Vamos ahora sí en la Gemara pasar a desarrollar un poquitito tanto la primera parte de la Mishnah como la segunda. Dice la Gemara. Perdón, pero ¿se entiende de la Mishnah que el que murió es la persona que separó? ¿Eso es lo que estás explicando? El dueño del Korban Pesach, exacto. El dueño del Korban Pesach que lo separó, murió. El hijo, que normalmente hereda lo que era del padre, no lo puede hacer Korban Pesach, que lo haga Korban Shelamim. Que vamos a ver, como dijimos, el motivo. Vamos a entender la primera parte de la Mishnah. La primera parte de la Mishnah nos habló quien separó a una oveja o a una cabra como Korban Pesach, o un carnero ya mayor de edad. Amarra una breve de la Yoshua, Shema Minna Telat, de nuestra Mishnah, sumando también a la Mishnah anterior, como dice Rashi, de ambas se pueden aprender las dos alajot, no todas de una situación, pero de las distintas situaciones que vimos, podemos aprender estas tres alajot. Shema Minna, Ba'ale Hayim Nidhim, Shema Minna, Dihui Me'ikara, Debe Dihui, Shema Minna, Yesh Dihui Baddamim. Hay tres alajot que aprendemos relacionadas con lo que es la descalificación de un animal para utilizarlo como korban, a pesar de estar 100% perfecto y apto el animal para korban. Uno es Ba'ale Hayim Nidhim. Nosotros vemos de la Mishnayot que venimos estudiando que existe descalificar como korban incluso si el animal está vivo. Hay un concepto que es aceptado por todos. Yo haber hecho shehitá de un animal para korban, si todavía no hice zerikat adam, por algún motivo quedó ahora delegado, ¿está bien? Y no se lo pudo hacer como korban, no se pudo hacer la zerikat adam, por distintos inconvenientes. Y luego se solucionó el problema, en ese caso, le cule alma, nid'a benidha, nidha. Si el animal ya estaba listo para ser cumplido con la mitzvah de korban, ya degollado y todo, y quedó apartado, por más que se solucionó el problema, una vez que fue apartado, queda apartado y no se lo puede seguir haciendo para el korban. Así es el din, ¿sí? Aceptado por todos. Aquí, en nuestras Mishnayot que venimos estudiando, vemos un hidush aún más grande. Incluso que el animal todavía no se comenzó en absoluto a utilizarlo para korban. Solo tenía la kedushá, pero no se hizo ni siquiera la shejitá. El animal está vivo, en perfecto estado. Ocurrió un inconveniente, como los casos anteriores. Por ejemplo, se extravió el corderito de Korban Pesach. Separamos un segundo. Encontramos el original. Lo encontramos después de Hazot,
Lo encontramos después de Shejitá, ¿sí? Indistintamente, ¿sí? De acuerdo al mahloket que vimos atrás entre Rapá y Miserá. En la práctica, yo tengo ahora el corderito, el horario de Corbán Pesaj. El corderito cayó al 100%, sin defecto. Tiene dueños. Los dueños están teorín. El animal no tiene defecto. No hay inconveniente por parte del corderito. Solo que el dueño ya salió de jugar con otro. O, ¿sí? Que en el momento de Hatzot, ¿sí? Estaba solo el otro corderito y después apareció este. Por más que ahora está apto 100% para el corbán. Sin embargo, dijimos, Nilha, este corderito quedó descalificado y no se lo puede utilizar como corbán Pesaj. Pero ¿qué problema hay? El animal está vivo, está perfecto, no tiene ningún inconveniente. El único inconveniente es que estaba apto, en un momento quedó imposibilitado de hacerlo como Pesaj cuando se nos extravió. Por más que el problema se solucionó y lo encontramos, hubo un momento en el que quedó imposibilitado de ser utilizado como Pesaj, ya quedó descartado por completo. Incluso que el animal estaba vivo. Esta es la primera alajá que dijo la Nable de la Yoshua, que nosotros podemos aprender de nuestras Mishnayot, que incluso estando el animal vivo, también existe decir que quedó descalificado. Shema Minna, segunda alajá que aprendemos, Dihui me'ikara eve dihui. A diferencia, ¿sí?, del primer ejemplo que yo nombré, que ya hicimos el corbán, hicimos shahitá, hacía falta hacer delicata dan y ahí surgió el inconveniente, que evidentemente ahí el animal ya estuvo apto y ya estuvo comenzándose. Y en la mitad del proceso se cortó y surgió el inconveniente. Ahí vimos que quedaba descalificado. Aquí nosotros tenemos un hitush aún mayor, incluso que en ningún momento fue apto de hacerlo como corbán. ¿Qué quiere decir fue apto? El animal estaba perfectamente en regla, como dijimos, y se me extravió. Pero al momento que recayó la obligación de corbán pesa, cuando llegó, por ejemplo, el horario de Hatzot, yo no lo tenía. Esto quiere decir que si bien el animal está en perfecto estado, pero no existió nunca la posibilidad de que yo lo pueda hacer. Y yo ya hice ahora shejitá de uno nuevo. Entonces, ¿cuándo este corderito existió la posibilidad que yo lo haya podido utilizar como corbán pesa? Si de momento que cayó Hatzot y comenzó mi obligación, yo no lo tenía. Hice otro corbán pesa y después lo encontré a este. ¿En qué momento se dio la posibilidad de que yo lo podía utilizar para pesa? En ningún momento. Y a pesar de eso, la Mishnah me está enseñando que no se lo va a poder utilizar nunca más como corbán pesa. Esto me da la pauta de una nueva dimensión, incluso de Huime y Kará, que si desde el vamos nunca tuve la posibilidad de utilizarlo para pesa, igualmente ya quedó, ¿sí?, rechazado. Y una tercera la jamás, y es dihui batamim. Incluso que la kedushá del animal no era kedushá de corbán en sí misma, sino era consagrado por su valor monetario para corbán, también se va a aplicar la misma halajá. Y esto lo vemos claramente de esta última Mishnah que acabamos de estudiar. Cuando el hombre consagró para Corbán Pesaj una hembra, cuando consagró para Corbán Pesaj un animal mayor de edad, este animal nunca le pudo haber recaído a él Kidushá de Corbán Pesaj en sí mismo, ya que es un animal incompatible para Corbán Pesaj. ¿Cómo va a tener Kidushá Taguf, Kidushá propia, intrínseca como Corbán Pesaj, cuando es un animal que no existe que sea Corbán Pesaj? A lo sumo, lo que puede recaer es Kedushá, que el valor monetario que tiene esta oveja o que tiene este cordero, su valor
está consagrado para Corban Pesach. Lo venderemos, ¿sí? Una vez que se hizo defectuoso, que tenga pidión, y el valor que recibamos a cambio de él, eso va a ser utilizado como Corban Pesach. Pero él mismo nunca. Entonces aquí lo que se consagró es el valor monetario. Y a pesar de eso, la Mishnah dijo, ¿sí?, que queda descalificado para Corban Pesach, incluso el dinero que recibamos a cambio de él. La Mishnah dijo, se hace defectuoso, lo vendemos y el dinero que recibimos se lo usa para Shelamim, no para Pesach. Habemos un hidush aún mayor, que incluso si el valor de él está destinado para Pesach y a él mismo no se lo puede utilizar para Pesach, esto hace que también el animal que compremos con su valor quede también imposibilitado de ser utilizado para Corban Pesach. Estas son las tres halajot que Rabbi de Rabbi Yoshua dedujo de nuestras Mishnayot. Perdón, yo tengo una pregunta. Disculpen que es tarde, pero necesito Sí. entender. En el primer Shema Miná, ¿no es que ahí tenemos posibilidad de hacerlo a los dos? Porque yo consagré a uno, se me perdió, después consagro otro y después tengo a los dos con posibilidad de hacer a cualquiera Depende de los cómo dos. Una vez que llega Hatzot entonces, y yo encontré al otro, depende de la situación que quieras poner. Si vos querés poner lo que lo encontraste antes de Hatzot, después de Hatzot o después de la Shejitá. si lo encontré ¿Cuál de después las de tres Hatzot, situaciones? lo encontré después de Hatzot, Va a ya tengo... depender, va a depender del Mahloket de Rabbi Bizerá. Ah, por eso, pero hay quien dice que puedo hacer cualquiera de los dos. Para el que dice que lo podés hacer, ¿sí? Entonces ahí justamente cuando Nir'ab Benidha, ahí fue apto y lo rechazamos. Lo podés hacer, no lo hiciste, queda ahora imposibilitado de ser utilizado como Corban Pesach, que solo se lo va a poder hacer Corban Shelamim. Así Está fue que bien. estudiamos. ¿Sí? Pasamos ahora a la segunda mitad de la Mishnah. El hombre que separó su Corban Pesach y luego Alenu falleció antes de poder utilizarlo. Dijo la Mishnah, el hijo no lo puede utilizar como Corban Pesach, sino lo va a llevar a él mismo como Corban Shelamim. Dice la Gemara, trae una Tosefta. Mafrish Pisho Bejuletano Rabbaná. Mafrish et Pisho Umet. Quien separó un Corban Pesach y falleció. Im Beno Memune Immo. Ya bien no le es un Pesach. Agrega la Gemara en esta Tosefta un detalle que la Mishnah no lo nombró. Si el hijo era parte del grupo, estaba el hijo nombrado con el padre sobre este Corban Pesach, es decir, que desde el vamos, el Corban Pesach tenía como dueños a padre e hijo. Ahí el din va a ser que incluso que murió el padre, quien fue quien lo compró y lo consagró, el hijo ya viene es un Pesach, el hijo lo va a poder utilizar como Corban Pesach sin ningún inconveniente. Ahora él tiene que luchar de Pesach y el dueño, que es el hijo, quien era dueño también anteriormente, sigue estando vivo. Por lo tanto, no hay aparentemente ninguna falta que imposibilita utilizar a este Corban Pesach. Era del hijo, sigue siendo del hijo, el animal sigue siendo kasher, y esto sería como que le dimos de baja a uno de los integrantes del grupo. Ya estudiamos anteriormente que hasta el momento de la shejitá, o le estoy hasta el momento de la zediká, todavía era posible darle de baja a las personas y cambiar. Por lo tanto, no habría ningún inconveniente. En cambio, el beno memune immo, lo que dijo nuestra Mishnah, se refiere cuando el hijo no tenía parte en este Corban Pesach. El único dueño era el padre. El padre murió. Por lo tanto, quien lo utilice ahora como Corban Pesach estaría haciendo un Corban Pesach que no tiene dueño. Ya que el Corban Pesach es Kadosh y no lo hereda el hijo.
ya que no sería aparentemente patrimonio del padre, es patrimonio del Kodesh. No lo va a heredar el hijo. Y entonces en un Corban Pesaj sin dueño. Ahí ya viene un Leshum Shelamim. Ahí el dir es, no lo utilizamos como Corban Pesaj porque no tiene dueño para que lo coma en el Corban Pesaj. Pasa Pesaj y como todo Pesaj queda ahora transformado en Shelamim. Y esto es lo que dijo, ya viene un Leshum Shelamim, le Shishazar, que lo haga como Corban Shelamim el 16 de Nisan, es decir, el primer día de Hol HaMoed Pesach. Hace un paréntesis sobre este último detalle en la Gemara y nos dice, le Yodvav im, le Tedvav lo. Lo va a traer como Shelamim el 16 de Nisan y no el 15 de Nisan. Dejarán el primer Yom Tov durante el día. Ya también lo podría hacer como Corban Shelamim, ya que pasó bien el Corban Pesach. Sin embargo, aquí nos dice que lo dejamos para Hol HaMoed. ¿Por qué motivo? Kasabar Narim Undabot en Keredim Beyom Tov. Sostiene el Taná de esta Tosefta, animales que son de donación o de promesas y no son obligación impuesta por la Torá de traerlos ahora, no se los puede traer en Yom Tov. Korbanot que se pueden en Yom Tov son solo aquellos que tenemos obligación de traerlos en esa fecha puntualmente. Lo que es donativo o promesa es solo para días de semana, no para Yom Tov, ¿sí? Come la aja sheriaser, mejor me puso el mato y hace la gen veló la gaboja. Así hace de la llama de broma cerca de Chá. Por lo tanto, no puedo llevar este donativo en Yom Tov. Esto, ¿sí? Una aclaración al margen. Analicemos esta Tosefta de Mit Ha'av Emat. ¿Cuándo se refiere a la Tosefta? Que falleció el padre. Y le de Mit Kodem Hatzot. Si se refiere que el padre falleció antes de Hatzot, antes que recaiga la obligación de hacerse al Corban Pesach. Analicemos la primera situación. Si el hijo era dueño conjuntamente con el padre en este Corban Pesach, la Tosefta dijo que el hijo lo utilice como Corban Pesach sin inconveniente, ya que sigue teniendo dueño, él era dueño y sigue teniendo dueño, que lo haga como Corban Pesach. Así dijo la Tosefta. Dice la Gemara, y bien no es un Pesach. La Tosefta dijo que lo utilice para Pesach. Ajala anenut ilabe, ne'ikara. ¿Cómo podés permitirlo que el hijo lo haga como Corban Pesach? Estás hablando que falleció el papá. Si falleció el papá, el hijo se transformó en Oneen. Y ya vimos anteriormente en la Mishnah que no se puede hacer un Corban Pesach solo para un Oneen. Solo. De haber un grupo de varias personas y uno de ellos se transformó en Oneen, se puede hacer el Corban Pesach apoyándonos en el resto de los comensales y al Oneen, si para la noche va a estar en regla, lo va a poder consumir. Pero aquí estamos hablando que él es único dueño. Él estaba como dueño con el padre, falleció el padre, quedó como único dueño. Corban Pesach íntegramente para un Oneen. La Mishnah dijo que no se puede utilizar, no se lo puede hacer. ¿Cómo entonces aquí la Tosefta lo estaría habilitando? Y no puede ser como antes de hacer el Corban. Lo pueden enterrar antes al padre, lo pueden enterrar antes del Corban y se va en la Ninut. Y hace el Corban el hijo, ¿o no? Si lo entierran enseguida. De acuerdo al din de la Torá, es Onén durante todo el día hasta la noche. Ah, después que lo entierran sigue siendo Onén. De acuerdo al din de la Torá, de Pashut así es el din. Si tenemos Behemet Mahloket en los Rishonim cómo estudiar, por eso está Patura Filu de colocarse el tefilín, por más que ya lo enterraron. ¿Sí? Vamos a dejar un poquito más esos detalles, ¿sí? Para Masejet Moed Katan Beliner. Bueno.
Ela, Demit Ahar Hatzot. Podemos entonces nosotros, Ulay, decir que estamos hablando que falleció después de Hatzot. Esto quiere decir que en el momento que recayó la obligación de Corban Pesach, él todavía no estaba onen. Ya estaba obligado de la Torah de hacerlo. Se recayó ya la obligación de hacerlo y después se transformó en onen. Ahí sí lo vamos a hacer. ¿Por qué lo vamos a hacer? Ya que él estaba obligado y no tenía nada que lo imposibilitaba y le decía que no. Esa obligación no tiene como él ahora liberarse y se va a hacer el Corban Pesach también para él. Solo que se nos va a dificultar la segunda parte de la Tosefta. Si el hijo no estaba nombrado con el padre en este Corban Pesach, dijo la Tosefta, ya bien no Shum Shelamim, se lo debe hacer como Corban Shelamim. Y deja ahora, estamos hablando de un inconveniente. Acabate Hatzot. En el momento de Hatzot, este corderito estaba en regla para Pesach y el padre estaba vivo. Recayó sobre el padre la obligación de Corban Pesach y estaba en horario, en tiempo y en forma correspondiente. Y no se lo pudo hacer como Corban Pesach. Estudiamos anteriormente que si recayó la obligación y no se lo hizo como Pesach, queda descalificado para ser utilizado como Shelamim. Entonces, ¿cómo aquí la Tosefta me va a decir que lo utilicemos para Shelamim? Por lo tanto, de la manera que lo querramos analizar, si el padre falleció antes de Hatzot o después de Hatzot, hay una parte de la Tosefta que va a quedar aquí aparentemente trabada y no vamos a tener manera de cómo explicarla. Sobre esto, la Gemara propone varias soluciones y respuestas distintas. Solución número 1. Amar Rabbah, Leolam Demit Kodem Hatzot. Estamos hablando que falleció antes de Hatzot. Falleció antes de Hatzot. ¿Cómo el hijo lo va a hacer como Corban Pesach luego de Hatzot si él es onem? Umaya Bienu Leshum Pesach. ¿Sabes a qué se refirió la Tosefta cuando dijo que el hijo lo utilice para Corban Pesach? Muy sencillo. Leshum Pesach Sheni. No para Pesach Rishon. Pesach Rishon no va a poder el onem. Que le deje la Kedushá de Corban Pesach que tenía. Que siga teniendo el mismo dueño que tenía, que era él. Y como él está patur de Pesach Rishon, que lo utilice para Pesach Sheni. No es necesario hacerlo Shelamim. En cambio, si falleció antes de Hatzot y el hijo no tenía parte en él, cuando llegó el horario de Hatzot, no había nadie que tenía obligación para hacerlo, ya que el padre, que era el único dueño, murió y él no tenía parte en este corderito para Corban Pesach. Por lo tanto, cuando llegó Hatzot, nunca estuvo apto para que nadie lo haga como Corban Pesach, porque no tenía dueño para que lo haga como Corban Pesach. Automáticamente queda delegado de Pesach y se transforma en Shelamim. Por eso el hijo no iba a llevar un Jolamo de Pesach como Corban Shelamim. Esta es la respuesta que nos presenta Rabbah. Abaye Amar, segunda explicación a la Tosefta, dice Abaye. ¿Por qué tenés que entender que la Tosefta está hablando de una misma situación y solo te marca diferencia si el hijo tenía parte o no tenía parte? Yo entiendo que la Tosefta está hablando dos situaciones completamente independientes. Cada una apunta hacia un lado distinto. No es la misma situación con una variante. Son litzdadim, es a dos costados, dos situaciones independientes. Una sería así: Metahar Hatzot, si el padre murió después de Hatzot, Beno Memune Imo, si el hijo estaba nombrado con el padre sobre este Pesach, y habiendo un Pesach, lo va a llevar como Corban Pesach, como dijimos,
ya que había recaído ya la obligación de la Torah sobre el hijo, porque en el momento de Hatzot estaban todos vivos, tenía que usar de Pesaj, no había nada que lo imposibilitaba. Si antes de hacerlo el padre falleció, igualmente como él tenía parte, lo tenemos que hacer como Corban Pesaj, ya que ya recayó la obligación sobre el hijo. Este es un primer caso que trae la Tosefta. Met Kodem Hatzot. Otro caso distinto, nuevo. Padre, ¿sí? El padre de este hombre tenía un Corban Pesaj, falleció antes de Hatzot. Y el hijo no tenía, y el hijo no tenía parte del Corban Pesaj con el padre. Es una situación nueva, distinta. No es la misma que antes, que ambos eran socios, y la diferencia es si falleció antes o después de Hatzot. Caso 1, padre e hijo son socios y falleció el padre después de Hatzot. Caso 2, padre e hijo no eran socios y padre falleció antes de Hatzot. Ya bien, no le shelamim. Y lo lleve en ese caso como Corban Shelamim, ya que nunca estuvo, como dijimos, apto para hacerlo como Corban Pesaj, ya que al llegar el horario de Pesaj no tenía dueños, entonces no es Pesaj que quedó bien apartado y se lo va a hacer como Corban Shelamim en Hola Moed Pesaj. Tercera respuesta. Rab Shardia Amar Leolam Demit de Achar Hatzot. Podemos explicar que falleció el padre luego de Hatzot. Teníamos el inconveniente siendo así. Entonces, ¿por qué? Si ambos eran bien socios, falleció después de Hatzot, entendíamos por qué el hijo tenía que hacerlo como Corban Pesaj, porque le cayó la obligación sin tener ninguna restricción. ¿Por qué? Si el hijo no tenía parte en este Corban Pesaj, dijimos que lo podía hacer como Shelamim. Si estamos hablando de que falleció después de Hatzot, entonces, si bien el hijo no tenía parte, sobre el padre sí recayó la obligación, ya que estaba vivo luego después de Hatzot. Tenía obligación de Pesaj, estaba todo en regla y forma. Falleció, quedó apartado, no se lo puede hacer como Corban Shelamim. Ese era el inconveniente que teníamos. Te dice al respecto Rav Shardia, Leolam de Midia Gal Hatzot, falleció después de Hatzot. Ukigon Sheaya Aviv Goses de Hatzot, para el horario de Hatzot, el papá estaba moribundo, era inminente, ¿está bien? El fallecimiento y la deserción del padre. Por lo tanto, en lo que respecta al primer caso, que padre e hijo eran socios, llegó Hatzot, también recayó la obligación sobre el hijo, tiene obligación sin ninguna restricción, lo va a tener que hacer sí o sí, incluso que falleció el padre. Pero, si el hijo no tenía parte, no vamos a considerar que el padre estaba obligado a hacerlo. Si bien en el momento de Hatzot el papá todavía tenía vida, al ser que Jajamim nos enseñaron, roba gosesim le mitad, la mayoría de los que agonizan mueren, lo podemos ver como que al momento de Hatzot no había aquí padre que tenga que hacerlo como Corban Pesaj, ya que nosotros sabemos que va a morir en cualquier momento. Podemos considerarlo como que ya no tiene dueño este Corban Pesaj. Y si puedo verlo como que no tiene dueño, ya que el hijo no era socio con el padre, era padre el único dueño, y este único dueño ya estaba moribundo en las últimas instancias, es considerado como que ya estaba muerto, y nunca a nadie le recayó la obligación de hacerlo como Pesaj. Por lo tanto, si a nadie le recayó la obligación como Pesaj y no lo hicieron como Pesaj, se lo puede perfectamente utilizar como Corban Shelamim. Esta sería la tercera respuesta que nos da aquí Rav Shardia. Cuarta y última respuesta, Rav Ashe Amar. Rav Ashe dice, Leolam demit leachar Hatzot. Realmente estamos hablando, falleció luego de Hatzot. Verbishim Oni de Amar en Baale Ahyin Nilhin. Y puedo explicar. Había una respuesta más, perdón. Sí, esta es la cuarta, hay una más todavía. Rav Ashe dice,
el Taná de la Tosefta discute con la Mishnah nuestra. Nosotros sobre nuestra Mishnah dijimos que un habla de Rabbi Yoshua de Brujo que sostienen que incluso animales vivos pueden quedar apartados de ser utilizados para Corbán porque no tienen ningún problema. Rav Ashi dice, el Taná de la Tosefta sostiene como el Shimon, quien enseñó, mientras el animal esté vivo, no puede quedar apartado de ser Corbán. Esto que estuvo apto y lo dejamos a un lado, es una vez que ya se le hizo shejitá. Pero mientras el animal está vivo, no existe que quede, está bien, como dijimos, denegado de ser utilizado como Corbán Pesaj, y por lo tanto, ¿sí?, lo vamos a hacer como Corbán Pesaj sin ningún inconveniente. Rabbiná Amar, que Gon sheifrishó ahar hatzot, umetu ba'alim ahar hatzot. De Casabar, Hatzot Kabah. Rabbiná dice, acá vamos a estar hablando de otra situación. Es verdad, fue todo esto después de Hatzot. ¿Sí? Entonces, cuando el padre y el hijo eran socios, falleció el padre, el hijo quedó como dueño único de este Corbán Pesaj y ella tenía la obligación de utilizarlo como Corbán Pesaj, entonces le decimos que lo haga como Corbán Pesaj por más que falleció el papá. ¿Cuándo teníamos el problema? Si el papá falleció, ¿sí?, y el hijo no tenía parte, ahí dijimos, ¿cómo lo vas a utilizar como Corbán Shelamim? Si el papá estaba vivo y cayó sobre el padre la obligación, y Corbán Pesaj que estuvo apto para Pesaj y no se lo hizo, no se transforma en Shelamim. A eso dice, aquí estamos hablando que lo consagró después de Hatzot. Si lo consagró después de Hatzot, y yo digo que el momento de Hatzot es el momento que determina y le hace recaer la obligación, en aquel momento de Hatzot, este corderito todavía no tenía ninguna kedushá de Pesaj. Si no tenía kedushá de Pesaj, cuando llegó Hatzot le cayó obligación de Pesaj, no le cayó absolutamente nada sobre este corderito. Y si yo después voy y lo consagro y le doy kedushá de Pesaj, no va a ser suficiente para que pueda quedar luego apartado, ya que el factor determinante es el horario exacto de Hatzot, que ahí le hace recaer la obligación. Y en ese momento no existía este corderito como Corbán. Por ese motivo, no va a haber inconveniente que se lo utilice después para Corbán Shelamim. Así sería, ¿sí? Entonces, la última y quinta explicación que dice la Gemara para explicar la Tosefta. Lo que sí queda claro, e incluso bajo todas las distintas explicaciones, es que el din de nuestra Mishnah fue aplicado únicamente cuando el hijo no tenía parte en el Corbán Pesaj con su padre. Ahí podemos decir claramente lo que dijo nuestra Mishnah, que no se lo va a poder utilizar para Corbán Pesaj. Vamos a continuar con una Mishnah más. Perdón, una pregunta. Sí. ¿No había una postura que decía que lo puede dejar para Pesaj Gení? Si el hijo tenía parte. Si el hijo tenía parte, obvio, sí, por supuesto. Si no, no tiene sentido. Obvio. La Mishnah estamos diciendo que está hablando pura y exclusivamente cuando el hijo no tenía parte. No tenía parte, no, por eso es una excepción que el hijo fuera parte, o sea, como socio del padre, entonces en ese caso sí podría usarlo para Pesaj Sheni. Pero nuestra Mishnah, de acuerdo a todas las explicaciones, estamos hablando que el hijo no era socio. Tenía parte con el padre. Por ese motivo, no lo iba a poder utilizar como Corbán Pesaj. Ok, una pregunta. Sí. En el caso de que apareciera, por ejemplo, antes de Hatzot, que el padre e hijo eran socios en el Corbán, y aparece un segundo... ¿Cómo? Tenía que aparecer, no se perdió. ¿Qué es lo que tenía que aparecer? No se perdió nada aquí. Bueno, tomaban un segundo cordero porque no encontraban el primero. Tampoco.
Aquí la situación que estamos hablando nunca se extravió nada. Sencillamente el padre falleció, eso fue todo lo que pasó aquí. No, pero yo estoy diciendo un caso hipotético. Uno nuevo, no de sí. nuestra Mishnah y no de la Gemara antes, una situación nueva. Sí, hipotética, aparecía, se extraviaba y tomaban un segundo Corbán Pesaj, y después aparecía, y quedaba el hijo solo como propietario, digamos, de los dos animales, ¿no? Uno de ellos, habiendo otra gente también dentro del grupo que participaban, ¿lo podía vender alguno del grupo? ¿Se lo pedía? Es un caso nuevo, es un caso distinto al anterior. Totalmente. Padre, hijo y otras personas más. Sí. Padre, hijo y otras personas más. ¿Qué cambia entonces que esté el padre? ¿Para qué queremos al padre meterlo en la historia? Ok, pero por eso no, la historia es, perdón, está bien, supuestamente que estuviera o no estuviera el padre. Aparece el segundo, tienen un segundo Corbán. ¿Podrían venderlo a alguno que quisiera comprarlo del grupo para él propio? Como estudiamos en algún caso que comían mucho. ¿Separar los grupos? Paciencia. Ah, bueno. Dice la Mishnah. Mejilá que traje el grupo fuera del contexto. No hay problema. מתניתים, הפסח שנתעלה בזבחים, כולן יראו עד שיסתאבו וימכרו ויביא בדמי היפה שבהם ממין זה ובדמי היפה שבהם ממין זה. Una persona que, por ejemplo, él había separado un corderito para Corbán Pesach. Al margen, tenía separado otro corderito para Corbán Asham, porque tenía una obligación de traer Asham. Y otro corderito más que lo tenía separado para Corbán Olá, por ejemplo. Tenía los 3 corderitos. A cada uno lo había puesto en un corral separado para que no se le mezcle. Alguien, aparentemente, el hombre de mantenimiento, abrió para limpiar, darle de comer. Se mezclaron los 3 corderitos. Y él no llega a reconocer cuál era cuál. Ahora bien, no hay ninguno de ellos que yo lo pueda llevar y hacer como Corbán. No sé si es Olá, si es Asham o si es Pesach. Y cada uno tiene alajot completamente distintas. Uno hay que salpicar en 2 esquinas de Mizbeach, otro se aplica en un solo lado, uno se lo quema todo, otro lo comen los Kohanim, otro lo comen los dueños. No hay manera de poder traer un Corbán en lugar del otro. Lo que se hace en esta situación es la Mishnah, a Pesach Shenitare Bezbahim, un Corbán Pesach que se me mezcló con otros Corbanot, en el ejemplo que estamos diciendo, como dice Rashi, con un Olá y un Asham. La única solución que tenemos es mandarlos a los 3 a pastorear libremente y lograr que solos se dañen y se hagan defectuosos. Una vez que los tenemos a los 3 defectuosos, pura y exclusivamente cuando los tengamos a los 3 defectuosos, entonces nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a venderlos a los 3 haciéndoles pidión. El dinero que recibamos a cambio de ellos recae sobre ellos la kedushá de estos korbanot. Y los compradores, ¿sí?, se llevan animales ahora sin kedushá y pueden hacer el shechitá y comerlos sin mayores inconvenientes. Ahora bien, no puedo yo perjudicar a ningún corbán. Quizás estos 3 corderitos no tengan ahora el mismo valor monetario. Uno esté mejor cotizado que el otro. Si el del Corbán Olá, por ejemplo, es el más cotizado, vamos a decir a modo de ejemplo, que sale 1.000 pesos. El otro 900 y el otro 800. Yo no puedo. El dinero que recibí a cambio del Olá, que realmente corresponde a 1.000 pesos, ¿sí?, no puedo traer un corderito de Olá de 800 o de 700. O sea que todos los 1.000 que se pagaron por él tienen que usar de Olá. Y los 1.000 íntegramente los tengo que utilizar para un corderito nuevo de Olá. Ahora bien, es posible que el mejor cotizado era el Pesach, no el Olá. O también puede haber sido el Asham. Por lo tanto, como yo no puedo no utilizar los 1.000 íntegramente para el Corbán que corresponde, evidentemente no valían los 3.000,
uno valía 1000, otro 900 y otro 800. Lo que voy a tener que hacer yo aquí es lo siguiente. Primero, al momento de hacer el pidón y venderlo, lo que yo voy a decir es el olá, cual fuera que sea, que le recaiga pidón sobre el dinero correspondiente. Nunca voy a poder especificar este dinero por el olá, este dinero por el asham, este dinero porque no sé cuál es cada uno ni cuál es el valor. Donde sea que esté el olá, que sea bien rescatado sobre su dinero equivalente. Lo mismo digo sobre el asham y lo mismo digo sobre el pesa. Ahora, yo tengo, de acuerdo al ejemplo que dijimos, 2.700 pesos. Lo que voy a hacer yo es agregar 300 pesos más y dejar 1.000, 1.000 y 1.000. Hay uno que yo ya recibí 1.000. Sobre que recibí 900, agrego 100 pesos más. Y sobre que recibí 800, agrego otros 200 más, pesos más. Y tengo cada, ¿sí? Vamos a decir, piloncito de 1.000 pesos cada uno. No sé cuáles de pesas, cuáles de asham, cuáles de olá. Lo que hago ahora es comprar 3 animales. Y le digo, el que es dinero de olá, que recaiga sobre este corderito para olá. Y eso lo separo para olá. El dinero de asham, que recaiga, si la que usar sobre este segundo corderito que estoy comprando, que este sea asham. Y lo mismo digo sobre el tercero. Ahora, ya sé cuál es el cordero de olá, cuál es el de asham, cuál es el de pesa. A pesar que yo no sé cuál era la pila de dinero correspondiente a cada una. La que tenga que usar de olá, que ese sea el pago para el de olá. La que sea de pesas, que ese sea para este corderito que lo hago pesas. Y así ahora tengo los 3 animales con su kedusha determinados y sin inconveniente el haber disminuido de su valor. O sea que yo aporté la diferencia para asegurarme que todos estén en el máximo del valor. Esto es lo que dice, él va a perder la diferencia de su propio bolsillo. No nos queda otra alternativa más que tener que agregar esa diferencia que estamos diciendo. Ni taref bejorot, de haberse mezclado el Corbán Pesaj con un mejor. Ahí tenemos otro inconveniente. El inconveniente es el siguiente. Si bien ambos son corderitos, y como decimos en la Mishnah a la mañana en ese Umm Komam, a Bejor de Amaser de Pesaj, los 3 son Kadashim Kalim. Los 3 tienen que usar liviana de Korbanot. Shahidatam Bejol Makom Ba'azarah. Tanto al Bejor como al Pesaj se le puede hacer shejitá en cualquier lugar de toda la Azará del Bet HaMikdash. Damal Ta'un Matanahat, tanto uno como al otro, alcanza con salpicar una sola vez en la pared del Mizbeach. ¿Sí? Entonces aquí, aparentemente, por más que yo no sepa si es Bejor o si es Pesaj, a los dos le tengo que hacer el mismo proceso. Shahitá en cualquier lugar de la Azará, Zerika en un solo lugar, lo comemos a la noche, porque a lo mejor se lo puede comer a la noche también, al igual que Corban Pesaj, lo comemos y está dejado todo solucionado. No sé si lo que comí es el Pesaj o el mejor, ¿sí? Como los dos, y de esa manera me aseguro estar cumpliendo con la mitzvah. Así dice el Bishimon. Bishimon Omer, el Hamurot Kohanim, y Ojelo. Si era el grupo que estaba nombrado al Corbán Pesaj de Kohanim, ahí tenemos esta solución. ¿Por qué? Ya que el mejor es solamente consumido por los Kohanim. El Pesaj lo consumen sus dueños. Entonces, ahí sí tenía inconveniente. Por eso dijo el Bishimon, de tratarse que este Pesaj era de grupo de Kohanim, entonces no vamos a tener mayores inconvenientes. O sea que tanto el mejor como este Pesaj es consumido por los Kohanim. Dice la Gemara, y con esto vamos a ir terminando. Hasta la próxima Mishnah, ¿sí? Que es una Mishnah larga, que tiene toda la misma tónica.
Sobre la primera parte de la Mishnah, la Gemara no tiene lo que objetar. Está claro que no hay ninguna solución posible fuera de la que planteamos, de traer los 3 animales, como dijimos, venderlos a los 3 una vez que se hicieron defectuosos y que la Kedushá recaiga, como detallamos anteriormente. Pero la propuesta de Rabbi Shimon en el segundo caso, cuando se mezcló el Bejor con el Maaser, tenemos aparentemente lo que objetar. Incluso que sea todo grupo de Kohanim, que mi Malashach puedan comerlo. Sea Bejor, sea Pesach, lo pueden comer y es de ellos. Hay aquí un inconveniente. Vos estás generando y provocando que el Korban termine arruinándose. ¿Por qué? El Bejor, como decimos todas las mañanas, Bejor Mejala Kohanim, de Amasar Joladán, Nejanim, Lishnei Yamin Belayla Echad. El Bejor es consumido por los Kohanim, pero tienen tiempo de consumo día, noche y día siguiente. Es decir, un tiempo de consumo más extenso y amplio. En cambio, el Korban Pesach solo puede ser consumido la misma noche del 15 de Nisan. El mejor, podrían consumirlo también durante el Yom Tov de Pesach durante el día. Si vos ahora me permitís traer a los dos indistintamente, vas a causar que el mejor termine haciéndose pasul, porque evidentemente, más que hoy a la noche, no me vas a habilitar para poder consumirlo. O sea que yo no sé cuál es el mejor y cuál es el Pesaj. Es el Pesaj que estaríamos comiendo en sur si lo comemos mañana durante el día. Por lo tanto, me limitás con el tiempo de consumo, arriesgando a que se transforme en notar por no permitirme comerlo. Y entonces estás causando bayaday, de alguna manera, de forma directa con tus propias manos, ponerlo en situación que se termine haciendo pasul. Y no podemos generar intencionalmente, poner al mejor en una situación de riesgo de pisur. Contesta la Gemara, es verdad lo que vos decís, pero el Bishimon Netameh, el Bishimon, quien fue quien nos dio este consejo, él va con su postura bien clara, que nos enseñó ya similar a esto Masejet de Bahim, de amar, Nevi'im Kodashim Lebeta Pesur. Él dijo, es preferible arriesgar a los korbanot que se puedan llegar a ser pesulim, que no hacerlo en absoluto y tener que dejarlo pastoreando a que se haga defectuoso, a ver si algún día vamos a poder salvarlo y rescatarlo. Prefiero llevarlo y hacerlo con el riesgo que pueda llegar a hacerse pasul y no quedarme pasivo y dejarlo sin hacer a ver si algún día le pasa algo. Itnam, como enseñó la Gemara la Mishnah Masejet Zebahim, Asham Shelit'areb Bashelamim, un korban Asham, que solo puede ser consumido por Kohanim. Se le hace shechitá solamente al norte del Mizbeach y tiene tiempo de consumo un día y una noche. Se me mezcló con un korban Shelamim, que se le puede hacer shechitá en cualquier lugar de la Hazara. Lo comen los israelíes. Tiene tiempo de consumo 2 días y una noche. Tengo ahora los 2 animales que se me mezclaron. No sé cuál es el de Asham y cuál es el de Shelamim. Dijo Rabbi Shimon Omer, Ishhatu Basafon, hacerle shechitá al norte del Mizbeach. Cubrite. Si es Korban Asham, ese es únicamente el lugar donde se le puede hacer shechitá. Y si es Korban Shelamim, se puede hacer en cualquier lugar. Entonces no hay aquí aparentemente ningún riesgo. Te cubrís y hacer de la manera más estricta. Shechitá al norte del Mizbeach. También te voy a dar las leyes más severas para su consumo. Que lo coman solamente los Kohanim, a los 2 corderitos, o a los 2 chivitos, y lo coman dentro de un día y una noche. Así que, sea Shelamim o sea Asham, lo pueden comer los Kohanim. Lo están consumiendo en el tiempo más rápido y más limitado de todos. Así que no hay riesgo a ningún insuro en lo que se está haciendo. La manera que sea está bien,
Amruló, le dijeron los Jajamim, no está todo bien. El Mevidim Kodashim le meta pisul. No podés causar que lo pongas en situación de riesgo de hacerlo pasul. Es verdad que vos con la pauta que estás diciendo tomás todas las leyes más severas y te asegurás de hacerlo de toda la manera más severa. Y si no llegan a comerlo a los dos animales hoy a la noche, entonces no van a poder consumirlo más. Y vamos a tener que dejarlo para quemar. Y si era Shelamim, no había prueba, lo podían consumir. Y porque vos decidiste hacerlo, ahora no lo pueden comer y se termina siendo notá. Vemos que Jajamim sostienen, no se puede con las manos, ¿sí?, colocar y hacer solita en una situación de riesgo. Bishimón no le molestó eso y dijo que es preferible hacer lo posible que se pueda cumplir con todas las halajot, a pesar de que se lo está arriesgando. Lo mismo nos plantea aquí el Bishimón de nuestra Mishnah entre el Pesach, ¿está bien?, y el Bejor. Pregunta la Gemara, y de acuerdo a Jajamim, ¿qué solución le damos si me mezcló el Bejor con el Pesach? ¿Cuál es la solución posible que nos dan los Jajamim si no nos permiten hacerlos a los dos? Hacer la respuesta anterior, como la primera parte, mandémoslos a pastorear, que se hagan defectuosos y ahí hacemos pidión, etc. Tampoco es algo posible con el Bejor. ¿Por qué? Con respecto al Bejor, la Torah dijo, Loi Padé, Veloi Gael. Bejor no tiene pidión. No hay manera de rescatarle y quitarle la Kedushá. ¿Qué solución nos propone Jajamim a esta situación? Amarraba, Namtin lo al Sheyumemu. Déjalos hasta que se hagan defectuosos. ¿Qué ganamos con esto? De Avive Mashemená. Lo que él va a hacer es lo siguiente. Yo tengo dos animales aquí, el Bejor y el Pesach. No sé cuál es cuál. Una vez que tengo los dos defectuosos, traigo un nuevo animal, gordito, que pueda reemplazar al más caro de los dos también. Belima. Y que diga así, coleja de Itel el Pesach, Tahul Alea. Cual sea de los dos que era Pesach y ahora tengo defectuoso, existe ahora rescatarlo. Que la Kedushá del Pesach, que no sé cuál de los dos sea, pero donde sea que está el Pesach, que la Kedushá de él recaiga sobre este nuevo animal que tiene un valor, ¿sí?, que cubre al más caro de los dos. Entonces no estoy desvalorizando al Corban Pesach. ¿Sí? Tajul ale de ay, que recaiga sobre este. Bajil lehu, ¿sí?, Betorat Bejor, Baalmun. Y lo que hacemos nosotros es, a ese nuevo, lo comemos evidentemente con Kedushá de Corban Pesach, ya que le hicimos regalo a Kedushá de Corban Pesach, y los otros dos que me quedaron, Kedushá de Pesach no tienen seguro porque ya se la quitamos. Son Safek Bejor defectuoso. Pidión no tiene. Bejor defectuoso. El din es que también debe ser consumido por el Cohen. No como con Corban, ni con Kedushá de Corban. Sí con algunas restricciones de que no se lo puede vender en el shuk, no se puede pesar su carne tampoco, por los vestigios de Kedushá que le quedó. Van a comer esos dos animales con Kedushá de Bejor Baalmun, y de esa manera, ¿sí?, vamos a poder por lo menos salvar que no se tengan que tirar ni quemar ninguno de los dos animales. Shavuot Tov u'Mevorach.